amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente, una vez más, a Ministerio Kids, LPBS, para otra aventura más, conociendo mi Biblia, ¿sí? Y soy Elvia nuevamente. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración para inicio de nuestra clase. Ahí en tu casita, en tu salón, con tu maestra, maestro, inclina tu corazón y vamos a decirle a Papi Dios, gracias Señor por este día, que me das la oportunidad, Señor, de poder aprender nuevamente de tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, para poderla guardar en mi corazón, Señor, y practicarla en mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, amiguitos, ¿ya saben lo que sigue? ¿Sí? ¡Claro que sí! Vamos a hacer nuestra declaración para recordarle a nuestro cuerpo, ¿sí? Pero los voy a esperar unos segunditos para que vayan por su Biblia si no la traen o no la han sacado de su mochila. ¿Ya están listos? Ok, sí, escucho que están ahí emocionados sacando de sus mochilas su Biblia. Bueno, vamos a decirle a nuestro cuerpo y a nuestra mente, ¿sí? Que esta es mi Biblia, palabra de Dios, autoridad máxima en toda mi vida. La creo, la obedezco y en ella permanezco fiel y firme. Y bueno, amiguitos, y vamos con nuestro repaso. Recordemos lo que aprendimos con nuestra clase anterior, lo que nos enseñó nuestra maestra Elizabeth, ¿sí? Recuerden que estamos viviendo cada evento, aprendiendo cada evento de lo que pasó cuando Jesús estaba aquí en esta tierra, ¿sí? Estamos en el Evangelio de Juan, ¿sí? Y nuestra maestra nos estuvo hablando de que el que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Y esto se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 8, 39 al 47, ¿sí? Bueno, y nos habló que los judíos le decían a Jesús que su padre era Abraham. Entonces, ellos con su manera de hablar estaban demostrando que su padre no era Dios, porque no aceptaban las palabras de verdad que Jesús les estaba hablando, ¿sí? Y además porque querían matarlo, imagínense. Y entonces, y que si de verdad ellos, Jesús les dijo, conocieran al Padre, ¿sí? Entonces amarían a Jesús, porque Jesús les hablaba del Padre. Pero en realidad no conocían al Padre, fue lo que Jesús les decía a los judíos. Aquí aprendimos lo que el que de Dios escucha la palabra de Dios, ¿sí? Entonces se comporta como dice Dios, o sea, amar, ¿sí? Este es nuestro repaso. Y nuestra clase en este día, bueno, no guarden sus Biblias, como saben, pues yo lo traigo aquí anotado. Ya la tienen, miren, vamos a ver ahora, nuestra siguiente clase es, aún antes que naciera Abraham, yo soy. Y se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 8, 48 al 55. ¿Ya lo tienen ahí en sus Biblias, en ese capítulo? Los espero unos segunditos. 1, 2, 3. Ok, ¿listos? Ya. Bueno, vamos a leer, ¿sale? En el versículo 48 dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Fíjense. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. 51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? 54. Respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre, vuestro Dios. 55. Pero vosotros no le conoces, mas yo le conozco, y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como vosotros.
pero le conozco y guardo su palabra. 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando en medio de ellos y se fue. Híjole, qué tremendo, ¿verdad? Bueno, en esta clase lo que aprendemos es que, bueno, pues los judíos le decían a Jesús que pues él era un samaritano, ¿verdad? Y que tenía un demonio. Déjenme decirles que pues los judíos no querían y no aceptaban a los samaritanos. Ellos, los judíos, se creían perfectos porque pues sabían la ley, pero no podían, se creían perfectos, pero no podían ni querían ampliar más su mente. O sea, ellos sabían la ley y sabían la ley, ¿verdad? Ellos se creían tan perfectos y estudiados de la ley de Dios que no entendían las palabras que Jesús les hablaba acerca del reino de Dios. Y no les importaba tener misericordia, ni querían entender las palabras de Jesús. Porque Jesús les hablaba del reino de Dios, pero espiritual. O sea, recordemos que Jesús siempre nos ha hablado a nuestro corazón. Otras clases anteriores lo hemos aprendido. Entonces ellos se escandalizaban de Jesús y lo odiaban. Es por eso que le decían que él era un samaritano, porque no aceptaban a los samaritanos, ellos, y le decían que pues tenía un demonio, ¿verdad? Y los judíos siempre les gustaba ofender. Y la manera que ofendían a Jesús era que decían, es que eres un samaritano y tienes demonio. Entonces les gustaba ofenderlo y buscarlo siempre, provocarlo, ¿verdad? Porque Jesús, ellos no veían que Jesús con sus hechos y su manera de hablar y lo que hacía y les demostraba era que estaba honrando al Padre Celestial, ¿sí? Y aún a pesar de eso, o sea, Jesús mostraba misericordia a toda la gente, pero eso a los judíos les molestaba. Y aparte, porque Jesús les decía que eran pecadores y eran esclavos del pecado. Entonces, recordemos que en el libro de Santiago, más adelante, de Juan, del Evangelio de Juan, nos dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado, ¿verdad? Entonces, se supone que los judíos, a ellos les fue entregada la ley de Dios por medio de Moisés. Entonces ellos debían de obedecerla, pero no podían ver ni entender que estaban haciendo malas cosas porque no querían aceptar las palabras de Jesús, porque se les olvidaba que en la ley de Dios, en verdad, ellos no conocían al Padre por las palabras que Jesús les decía. Estaban solamente mirando con su entendimiento, con su mente y no con su corazón, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿sí? De una persona que reconoció a Jesús antes sin ver lo que él hacía. En el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 21 al 40, ustedes lo van a buscar, ¿sale? Ahí nos habla cuando Jesús llevaron sus padres José y María cuando tenía 40 días de nacido. ¿Por qué lo llevaron? A Jesús ya lo habían circuncidado a los 8 días de nacido. Dios les había ordenado que cuando el primer niño que nace, y si es un varón, entonces hay que dedicarlo a Dios. Ahí en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 1 al 2, ahí nos dice, ¿sí? Para que lo vean. Entonces, vemos que los padres de Jesús llevaron al bebé Jesús al templo a ofrecerlo como sacrificio, como por ser el primer varón que había nacido, ¿verdad? Era el primogénito. En ese libro de Lucas nos dice que en Jerusalén vivía un hombre justo y piadoso llamado Simeón, que esperaba la salvación de Israel. Entonces el Espíritu Santo reposaba en él, ¿sí? Y le había revelado, fíjense, recordemos que en otras clases nos habla que Dios, nos había dicho una maestra, la maestra Gaby, que Dios prepara nuestros corazones, ¿se acuerdan, verdad?
Entonces dice que el Espíritu Santo le reveló a este hombre Simeón, ya era muy anciano él, que él no moriría antes de que viera al ungido del Señor. Fíjense, sabrá Dios cuántos años el Espíritu Santo se lo dijo, pero él permanecía esperando esa promesa que le había revelado el Espíritu Santo, de ver al ungido del Señor. Entonces, esa pasión, cuando José y María llevaron al bebé Jesús al templo, Simeón, dirigido por el Espíritu Santo, fue al templo. Fíjense, entonces él miró al bebé Jesús y lo tomó en sus brazos. ¡Qué emoción ha de haber sentido ese hombre al ver al bebé Jesús y entender en su corazón que él era el Mesías, al ungido del Señor, ¿sí? Y dice, Señor, dice que tomó al bebé en sus brazos y dice, Señor, ahora despides a este siervo tuyo en paz, de acuerdo a tu palabra. Mis ojos han visto tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz reveladora para las naciones y gloria para tu pueblo Israel. ¡Qué emocionante! Entonces Simeón en su corazón supo que él era el Mesías, el Salvador, ¿sí? Entonces podemos saber nosotros cuando Dios nos ha dicho algo, y este hombre lo pudo mirar, ¿sí? Él lo entendió en su corazón, en su mente no, en su corazón estuvo esperando, porque eso no lo entendían las palabras que Jesús hablaba, los judíos, ¿sí? Y por eso lo odiaban, y Jesús vino a darles y a darnos a conocer el reino de Dios, pero esto es espiritual, no es material. Jesús vino a salvarnos de la esclavitud, de nuestros espíritus, de nuestras tristezas, de nuestras heridas, de nuestra mente, para liberarnos de nuestro pecado. Jesús siempre hablaba espiritual, por eso dijo que Abraham se alegró cuando Dios le hizo la promesa de que vendría un Salvador. Y Abraham, desde hace miles y miles de años atrás, o siglos pudiéramos decir, él miró cuando Dios iba a enviar al Salvador, y Abraham lo entendió en su corazón, en su espíritu, y se gozó. Por eso Jesús decía que Abraham se gozó cuando Jesús iba a venir aquí en esta tierra. O sea, eso es algo que solo podemos entender en nuestro corazón. En nuestra mente no podemos hacerlo. Recordemos que nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, prepara nuestros corazones, como fue con Simeón y con Abraham, para acercarnos a Jesús, su Hijo. Y es cuando estamos listos para recibirlo en nuestro corazón, al Señor Jesús, y Él llega a nosotros y nos presenta al Padre, a la eternidad. Entonces, esto es lo que debemos estar atentos en nuestros corazones cuando Él nos hable, y no ser rebeldes como lo fueron los judíos, ¿sí? Que les decían que cómo era posible que Abraham sí ya tenía 50, que Jesús no tenía 50 años y ya conocía a Jesús. Por eso Jesús les dijo, antes de que Abraham naciera, yo soy. Y los judíos tomaron piedras porque estaban enojados con Jesús, porque les decía la verdad. Ellos no soportaban que Jesús les hablaba de la verdad, la palabra de Dios. Entonces no le conocían verdaderamente al Padre, pero ¿saben? Jesús salió, puso entre ellos y no le podían hacer nada. Entonces vamos a nuestro versículo de memorizar, que está en Juan 8:55. Ahí ya lo seleccionaste con tu dedito. Sí, vamos a leer. Miren, yo aquí lo traigo nuevamente, ya saben. Dice, vamos a leer. ¿Listos? ¿Sí? Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijera que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Juan 8:55. ¿Sí? Y nuestro desafío es de que entendamos que Jesús viene a hablar a nuestros corazones, que no debemos de dudar de lo que nos dice en su palabra, y creer en nuestros corazones que si nos dice que Él nos ayudará y nos proveerá cualquier cosa según sea su voluntad, Él lo hará. Y que la manera de que conozcamos al Padre a través de Jesús, ¿sí? Porque Él vino a darnos a conocer al Padre en la eternidad,
que para que nos reconciliemos con Él y seamos realmente sus hijos, para conocerlo en nuestro corazón y después con nuestra mente. ¿Y cómo? Leyendo su palabra y ponerla en práctica, vivirla, obedecer, comportándonos como dice su palabra. Saber hacer el bien y obedecer, ¿sí? Y no hacer lo malo ni pensar lo malo. Ayuda a pedirle, Señor, ayúdame a no pensar lo malo. Ayúdame a guardar tu palabra en mi corazón, Señor. Y amiguito y amiguita, dile a tu familia y a tus amiguitos que Jesús obedece y honra al Padre. Y Él vino a enseñarnos cómo poder hacerlo, obedeciendo su palabra, ¿sí? Y Él desea que obedezcamos la palabra de nuestro Padre Dios, obedeciendo su palabra y guardando su palabra en nuestros corazones y creer en Jesús. Somos de que en Jesús, según en Abraham, la promesa que le fue dada, ¿sí? Que nosotros somos descendencia de Abraham. ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesús y en Dios Padre y somos herederos de las promesas de Dios. Porque Jesús, antes de que naciera Abraham, Él ya es. Y Él te eligió a ti, a ti, a ti, a ti, a ti y a mí también. Y bueno, vamos a hacer una oración de despedida de nuestra clase ahí en tu casita, en tu salón. Inclina tu corazón y dile: amado Señor, te doy gracias por haberme dado a tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque preparaste mi corazón para poder recibir a Jesús, a tu Hijo, Señor. Ayúdame, Señor, para poder entender que tú hablas a mi corazón, Señor, y que yo puedo guardar tu palabra también y memorizar tu palabra en mi mente, Señor, y poder poner en práctica tu palabra obedeciéndote, Señor. Gracias por cada uno de los niños, personas que están viendo este video para que escuchen tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres el único que recibe toda la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amiguitos, bueno, ahora vamos a nuestra manualidad para esta clase. Miren, yo hice estas imágenes, las imprimí. Aquí viene como ejemplo, aquí vienen unas instrucciones de lo que tenemos que hacer, ¿sí? Te la voy a pasar, la descargas. Necesitamos colores y lápiz o marcadores o plumones, lo que tú quieras usar para colorear esta manualidad. Aquí vemos a Abraham cuando Dios le da una promesa y después vemos a Jesús aquí cuando está hablando con los judíos y tú la dibujas como tú quieras, ¿sí? Y hay unas instrucciones para hacer en esta manualidad, ¿sí? Y amiguito y amiguita, dale like a nuestra página Facebook, ¿sí? Envía tus comentarios, cuéntanos qué te ha gustado del Evangelio de Juan, cada evento que Jesús pasó en esta tierra, ¿qué te gustó? ¿Te gustaría haber estado en ese tiempo? Bueno, Dios tiene todo bajo su control y todo a su tiempo. Gracias porque estamos en este tiempo mejor, ¿verdad? Y dale like y suscríbete a nuestro canal YouTube. Y amiguito y amiguita, nos vemos en la próxima y Dios siga bendiciendo tu vida. ¡Hasta pronto!